Bien, me confirman por favor que se vea la pantalla. Se ve mi pantalla, sí, ¿verdad? Hola, No, doctor, no está compartiendo no se ve. todavía. Allí. Sí, ahí sí, Ok, doctor. bien, entonces, cuando nosotros hacemos un mallado, nosotros tenemos herramientas en el software también para comprobar la calidad del mallado. Bien, antes de continuar, nosotros nos habíamos quedado en... les había hablado con respecto a cómo generar controles específicos en malla, ¿verdad? Entonces vimos para línea, para punto, para vértice y para caras. Eso fue lo último que vimos, si no mal recuerdo. Entonces, una cosa que quería mencionarles con respecto al mallado es que el mallado, mientras más fino, va a tender a la convergencia, es decir, a obtener los resultados más realistas posibles. Sin embargo, no necesariamente mientras más afinemos, este, nos va a dar mejores resultados. Va a haber un momento en que, por ejemplo, el cambio, que tengo una tabla, el cambio de el número de mallados, de elementos que tenemos en el mallado, sí va a provocar en principio un salto alto en cuanto al resultado que se obtiene de los esfuerzos. Por ejemplo, aquí tenemos un mallado 1, ¿ok? Con un esfuerzo de 26 kSI. Un mallado 2 más fino, con un esfuerzo de 41 kSI. Es decir, la diferencia fue del 55%. Si nosotros ya empezamos a localizar, podríamos generar un incremento adicional en el esfuerzo, ¿ok? En el resultado del esfuerzo, pero eventualmente esta curva se va a aplanar, es decir, nosotros vamos a seguir afinando y ya el resultado no va a variar mucho, el porcentaje de variación va a ser muy pequeño. Entonces eso es algo que hay que tener en consideración, es mejor un mallado localizadamente más fino, ¿ok? Que a mí me provoque resultados o la búsqueda de resultados en sitios donde yo considero, ¿sí? Bajo criterio de diseño, yo considero que ahí van a estar los esfuerzos. Entonces yo aspiro a buscar los resultados en esos puntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, a ver, yo puedo afinar absolutamente todo, pero el problema es que voy a consumir más recursos computacionales. Y también hay que considerar todos estos puntos, como por ejemplo en el que vimos de la muesca, que la muesca en realidad no importaba analizarla. Entonces hay que tener todos esos tipos de escenarios en consideración, donde podría ser que tengamos que prescindir de ciertas geometrías del sólido para poder tener mejores resultados en el mallado y en la simulación como tal. Bien, ahora, yo aquí he configurado la malla del siguiente modo. Podemos revisarlo aquí en Mesh Doctor, una Settings. pregunta. Sí, dime. ¿Cuál sería ese factor o sea, ese factor clave en que nosotros podríamos decir, bueno, hasta aquí este mallado podría serme efectivo y ya de aquí para adelante ya va a ser insignificante en realidad? Cuando porcentualmente los esfuerzos sean muy pequeños, o sea, estamos hablando, a ver, yo te diría 10%, ya es bastante cercano, ¿sí? Yo intentaría, aproximar o afinar unas cuantas veces más, sobre todo donde el primer mallado me empiece a dar sitios o zonas rojas. Pero no, y ahí nosotros empezamos a afinar en esos sitios. Es algo también de prueba y error hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, el semestre pasado trabajamos con unos estudiantes que tenían entre dos corridas con diferente mallado, o sea, uno más fino que el otro. Andaban alrededor del 5% de diferencia, pero los tiempos que tardaban en resolver eran muy diferentes. O sea, era mucho más grande el tiempo que se tomaba en resolver con el, con el caso más fino. Entonces, como teníamos que hacer corridas con más datos, se optó por utilizar un mallado más sencillo
porque necesitábamos calcular más datos en más puntos. Entonces, bueno, pues en ese lado, como la diferencia no era muy grande, nos fuimos por esa simulación con un mallado en teoría más grueso. Y en la misma tesis no solamente era el mallado, sino era qué tanto del sólido, o sea, del ensamble, con qué piezas nos quedamos y con cuáles no. Entonces resulta que con eso también hay que considerar, porque teníamos tres opciones. Teníamos un ensamble completísimo, ¿ok? Con todas las piezas, teníamos un ensamble con las piezas que consideramos más críticas y teníamos un ensamble más localizado, ¿sí? Con solamente unas poquísimas piezas donde creíamos que el fenómeno iba a ser más importante, que bueno, era de transferencia de calor en ese momento. Entonces, al final tuvimos que usar el ensamble intermedio, ¿sí? Porque también comparamos resultados y diferencia de resultados que había entre las diferentes configuraciones, ¿ok? Bien, entonces, continuando. Profesor, Sí, dime. sí podría, no sé si se está grabando, creo que no. Sí, sí, estoy grabando con el OBS. Aquí estoy Ah, grabando. ya, gracias. Ya. Aquí estoy grabando. Antes de ayer mismo les pasé el enlace, si no me equivoco, les contesté al correo con un enlace de YouTube de la clase anterior. Bien, Doctor, disculpe, ¿sí me sí, podría dar acceso para la otra computadora, por favor? ya, a ver, Gracias. déjame ver cómo regreso al chat porque no me aparece aquí. Ah, ya, Jimmy, ya está Jimmy conectado. Ya, ahora sí están los cuatro, ¿verdad? Ya están todos, ¿verdad? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, entonces, continuando con lo de ayer, ¿ok? Tenemos un mallado para el mismo sólido que habíamos estudiado ayer. Y miren las propiedades que estoy utilizando. Vamos a usar primero el tamaño general de 0.3 pulgadas. Y aquí tenemos pues un refinement ratio de 0.3. Tenemos los ángulos mínimos de triángulo de 20 y 30, el máximo. Una tasa de crecimiento de 1.1. Estos valores son por defecto de 2 y 2. Y activé los nodos centrales. Y les activé también el cualidad que se ajuste a la calidad. O sea, que se ajuste lo más posible al, al contorno de los mallados, ¿verdad? Del sólido. Bien, entonces así generé el mallado. Updating these measures on the following element groups. Group 1, sí, ok, no hay problema. Ya, entonces ya tengo el mallado actualizado. Bien, como les había dicho anteriormente, existen herramientas que nos permiten verificar la calidad del mallado. En particular esto existe en la mayoría de software, ¿no? En ANSYS existe en HyperWorks, en todos estos existe alguna herramienta para medir el mallado. Entonces, aquí en Mesh Model van a dar clic derecho. Este es el árbol en el árbol de su análisis. Y aquí tenemos la opción de... No sé por qué se me hace clic solo. Ahí está. Check Quality for Mesh. Ok, entonces aquí me aparece lo siguiente. Me aparece este cuadro. ¿Qué información tenemos en este cuadro? Tenemos tres formas de chequear la calidad de nuestro mallado. Existe el aspect ratio, el skew y el jacobiano. Ok, entonces el aspect ratio es una relación entre el tamaño y la forma que debe de tener triangular los elementos. Bueno, tetraédrica sería la forma. Y aquí nosotros, por ejemplo, podemos definir con cuánta diferencia queremos encontrar elementos que existen dentro de esta malla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que yo pongo 1 aquí. ¿Ok? 1. Entonces, si yo voy a buscar, yo voy a chequear aquí, voy a poner check con aspect ratio los elementos
que tengan un aspect ratio, o sea, que de algún modo tengan la forma, si es 1 es perfecto, ¿ok? O sea, estoy buscando imperfectos, que sean mayores que 1, es decir, que su forma sea diferente a la del tetraedro perfecto, ¿ok? Entonces, yo le pongo aquí check y me aparece este cuadro acá. Entonces, resulta que el 85% de elementos, ¿sí? Que el 85% de elementos no es perfecto, o sea, no se acerca al tetraedro perfecto que uno está esperando. Entonces, pero eso es obvio, ¿no? O sea, porque justamente los tetraedros tienen que ajustarse a la forma D, ¿sí? Y eso va a depender de la configuración del mallado, del tamaño, sobre todo del elemento, ¿sí? Y de todas estos, el growth rate y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces eso es algo de esperarse. Yo por eso nunca voy a juzgar esto, o yo no debería de juzgar esto por con la perfección, ¿verdad? Entonces yo podría admitir que a lo mejor 1.5 veces acepto que esté pasado del tamaño y de la forma que debería de tener. Entonces lo puedo chequear y aquí me da un número mucho más decente. Sí, 9%, o sea, 9.77% de los elementos son mayores que... Y eso es bastante aceptable. Fíjense, he estado tratando de buscar porque lamentablemente depende mucho de la práctica. Ni siquiera los manuales del software indican qué valor es permisible. ¿Okay? Muchos adjudican de que depende mucho de qué tipo de análisis es, si es lineal, si es no lineal, etc. Yo les diría que con un aspect ratio de 1.5, al menos en estos problemas que estamos haciendo, y tener menos del 10%, pues es bastante bueno. ¿Ok? Tenemos otra forma de medir lo que es el skewness. El skewness, o el skew en este caso, y no sé cómo lo mide, porque yo estaba leyendo que el Nastran lo mide de la siguiente forma. Imagínense el tetraedro perfecto, ¿verdad? Todos los ángulos son de 60 grados, entonces visualicemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Una de las caras del tetraedro. Ya, el skewness se mide de la siguiente forma. Vamos a trazar sobre el triángulo equilátero 3 líneas, ¿ok? Que se crucen por la mitad de cada uno de los lados y se intersecten en un punto. ¿Ok? Entonces el skew va a ser, como son 3 líneas, ¿verdad? Que están, como el equilátero es perfecto, ¿sí? Como el equilátero es perfecto, las 3 líneas van a estar separadas por la misma cantidad de grados, o sea, de el mismo ángulo, que serían 120 grados cada una. Entonces el skewness se mide tomando el menor de los tres ángulos, que como en este caso son iguales todos, y le resta 90 grados. Entonces tiene 120 menos 90, asumiendo que es el triángulo perfecto, ¿verdad? El equilátero. Entonces el skewness perfecto debería ser 30. Eso es lo que yo tengo entendido, pero... Por ejemplo, vamos a ver, porque no es lo mismo aspect ratio que skewness. O sea, yo tengo todas estas herramientas para poder chequear la calidad de la malla. Entonces pongamos check. Y aquí, por ejemplo, me dice que el 31% de los elementos no son triángulos perfectos. O sea, no son tetraedros perfectos tampoco. O sea, es otra forma de medirlo. Pero yo creo que el skewness, de todas formas, es más aceptable incluso que el aspect ratio. Por ejemplo, en ANSYS usted juzga, o al menos en todas las veces que yo he tratado con ANSYS, la gente trata de juzgar por skewness, pero se mide diferente en ANSYS. Entonces en ANSYS, por ejemplo, ANSYS mismo recomienda valores de 0,25 o menores para skewness, para elementos tetraédricos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podemos tratar con mayor de 40. ¿Sí? Y mayor de 40 estamos muchísimo mejores, estamos alrededor del 7%. O sea que tienen otra herramienta para poder confirmar o comparar la calidad de su mallado. ¿Okay? Podemos iluminar aplastando highlight dónde están esos elementos. Y fíjense dónde están. O sea, yo por ejemplo, por los de aquí, por los que están aquí regados, yo no me preocuparía demasiado. ¿Sí? Eso es otra, hay que saber juzgar las zonas en las que esos elementos
que se van de lo que yo necesito, o sea, que se alejan de lo que sería un buen mallado, si me van a afectar demasiado o no. Y yo les diría que en todas estas secciones aquí, en realidad no afectan mucho. ¿Dónde podrían estar afectando? Justamente aquí. ¿Ok? Justamente en esta muesca. Aquí me podrían estar arrojando resultados que quizás no son muy convenientes. Entonces, lo que yo puedo hacer justamente eso, y para qué me sirve el quality check, es para yo justamente aquí tratar de afinar la malla o hacer lo de no considerar estos puntos. Hagamos lo de no considerar los puntos, a ver si cambian los resultados. Me voy a Mesh Settings y en Settings le voy a subir esto al 20%, ¿ok? Entonces aquí lo cambio y ponemos Generate Mesh otra vez. Ok, me voy a Mesh Model, clic derecho, Check Quality. Y vamos a revisar otra vez con el skewness del 40. Entonces, en teoría, como hemos quitado eso del análisis, los elementos ya no tienen ese cambio de dirección tan brusco, pues, y esas dimensiones tan pequeñas. Entonces debería de uniformarse un poco más, al menos en esas zonas. Pongámosle check. El porcentaje bajó. ¿Se acuerdan que estaba alrededor del 7 y pico por ciento, si no me equivoco? Ahora está en 5. Vamos a ponerle highlight. Y miren, ya las zonas desaparecieron. Ahí ya no hay elementos que se considerarían malos con esa referencia que le pusimos de skew de 40. ¿Ok? La referencia puede cambiar. Si yo le bajo a 30 me van a aparecer más elementos. Tienen que saber juzgar las zonas. Yo les diría que ahí tenemos un excelente mallado. Porque allí no va a influir en casi nada. Que nuestros elementos estén un poco distintos de la forma que deberían de tener. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un ejemplo ya práctico de refinamiento de malla. Cómo identificar zonas donde tenemos que refinar la malla. Ahorita lo que hice simplemente fue obviar esa zona. Pero vamos ahora sí a refinar zonas específicas según resultados preliminares que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ver, cierro primero este archivo, salgo de aquí, guardar cambios de configuration, bueno, le pongo que sí, ¿ya? Y nos vamos a abrir, y yo les envié, en la clase pasada les envié un archivo, ¿sí? En que debería de estar, o debería de llamarse, Refine Mesh. Ok, aquí está Refine Mesh. Pero, yo se los envié junto con un archivo de texto, ¿se acuerdan? Entonces ambos deberían estar en esta carpeta. Aquí solo me va a aparecer el Refine Mesh porque estoy abriendo nada más tipos de archivo de piezas y de ensambles. Entonces abramos Refine Mesh. Ok. Y nos vamos al entorno de Nastran. Ok. Ya, entonces aquí ya está una malla precargada, están las idealizaciones que habíamos colocado aquí, ¿se recuerdan? La de aquí y la de acá. Y está ya un mallado preliminar. Ok, ahora, en lugar de correr los resultados, ¿sí? Yo voy a aprender cómo cargar resultados. Entonces, cuando usted haga un análisis, automáticamente en la carpeta donde esté guardado ese análisis, ese archivo, a usted se le va a crear un archivo de extensión FNO. ¿Ok? Entonces ese archivo contiene los resultados. Como yo ya hice ese análisis anteriormente, yo ya tengo ese archivo y ese fue el archivo que les compartí. Entonces si ustedes alguna vez quisieran cargar resultados que ya tienen, se van a Load Results y van a buscar la carpeta donde está guardado aquello. Entonces en este caso creo que es la carpeta Inventor. No, aquí no es. Déjenme buscar acá la ruta, que no me recuerdo bien la ruta. Ah, ya, me voy a documentos. Documentos. En mi caso va a ser Inventor. Aquí está Intro FEA. Y aquí está. Archivo tipo FNO. Entonces le doy clic, le pongo abrir. Y ya me deberían de aparecer los resultados. Ok, vamos a cargar aquí dándole doble clic a Von Mises.
Y ahí están cargados los resultados. Encontré estos resultados. Ahí está. Ya. Doctor, disculpe, ¿es el archivo que dice análisis 1.fno? FNO, ese mismo. Gracias. Entonces, si ustedes ya le dan doble clic a cualquiera de los 4 resultados que vienen por defecto, les debería de cargar la deformación. O bueno, el resultado, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver qué resultados hemos obtenido para entender cómo, cuándo y dónde y por qué tenemos que refinar la malla. ¿Sí? Bien. Démosle doble clic a von Mises. ¿Sí? Voy a hacer un zoom justamente por aquí. ¿Ya? Y vámonos a a las opciones que vienen dentro de von Mises. Damos clic derecho y le ponemos editar. ¿Ok? Entonces, dentro de von Mises tenemos varias opciones. ¿Ok? Aquí tenemos la opción de display y de no display. Entonces ahí podemos mostrar o no los resultados. Bien, aquí tenemos la opción donde se llama continuous o se llama, bueno, aquí hay algunas formas, le ponemos fringe. Entonces fíjense en la diferencia. Esperamos que cargue un ratito. Fíjense en la diferencia. El fringe muestra los resultados como más de forma poligonal que en gradiente, ¿ok? O sea, si es, son los mismos resultados que se muestran, pero si se dan cuenta la forma en que se están presentando aquí. ¿Ok? Déjenme ver, creo que el análisis se me actualizó de una forma en la que no quería, porque me están apareciendo resultados ya posteriores, como que si le hubiese hecho un refinamiento. No, está bien esto de aquí. Déjenme revisar nuevamente. Bien, ok. Veamos, entonces. Fíjense, por ejemplo, aquí uno puede observar tanto los elementos como el gradiente. Y uno puede observar zonas donde el gradiente es bastante independiente a la forma del elemento. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el gradiente de aquí no se parece en nada al elemento. ¿Ok? Recién por acá el gradiente como que medio toma la forma del elemento, pero aquí fíjense, al menos esta zona está compartida en este elemento, en todos estos elementos. Pero hay elementos como este triángulo, donde el gradiente que lo envuelve, en verdad es como que si estuviese encerrado completamente en ese elemento. O sea, bien, de todas formas este caso por eso me parece un poco extraño, porque la otra vez que lo abrí, y ahorita reviso y no tengo ninguna localizado, ningún refinamiento localizado, pero quizás sea en mi computadora. Esto me aparecía de un solo color. Quiere decir que ni siquiera estaba dándole chance yo a que se forme un gradiente allí. Entonces, eso de allí es una indicación clara de que yo debería de refinar en esta zona de aquí. ¿Ok? Cuando el gradiente, ¿sí?, es demasiado dependiente del elemento en el cual se encuentra. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otras opciones de display, de visibility. Déjenme, a ver, aquí en Contour vamos a ver... Ah, ya, voy a poner el máximo, que ese es el que me interesa. Tenemos máximo von Mises. Solid von Mises. Stress. Ok, aquí podemos ver que tenemos diferentes tipos. Tenemos el máximo cortante. Sí, yo creo que el von Mises está bien. Ok, bien. ¿Qué otras opciones tenemos nosotros para ver resultados? Déjenme colocar aquí una probeta y colocar una probeta por aquí más o menos. Y fíjense en estos que tenemos acá. Acá en Contour Options nos muestra los datos que se están tabulando. Por ejemplo, tenemos un esfuerzo mínimo de 0,04 y un esfuerzo máximo de 115. Eso es promediando. ¿Qué quiero decir? Fíjense, nosotros tenemos aquí diferentes opciones para poder mostrar los resultados. Podemos mostrar el promedio,
¿De qué? De las esquinas. Es decir, coge esta esquina y esta esquina y me promedia las tres y me saca el valor que considera bueno, el promedio para ese elemento de allí. Así es que se forman los gradientes. Si yo le pongo máximo, miren cómo de 137 me cambia, perdón, de 115 me sube a 137. ¿Por qué? Porque está tomando las tres esquinas, ¿ok? Y de una está usando el valor mayor. ¿De acuerdo? Así funciona. O sea, de una coge el valor mayor y ese es el que define. Y tenemos el mínimo. Ahora, el mínimo, ojo, ¿yo por qué voy a querer el mínimo? ¿Dónde yo quisiera tener el mínimo de algo? Ya, les digo, no es con esfuerzo. Yo con esfuerzo no quiero el mínimo. ¿Dónde yo quisiera tener tal vez el mínimo? El máximo sí tiene sentido. Ya, sabes que de esos tres, el peor es el máximo. Entonces yo quiero utilizar el máximo allí, en lugar del promedio o en lugar del mínimo. Pero por ejemplo, si yo estoy calculando el factor de seguridad, ahí yo voy a querer el mínimo. ¿Sí? De los tres valores que se forman en el triángulo, yo quiero el peor factor de seguridad, que siempre va a ser el menor. Entonces en ese caso yo voy a querer el mínimo. ¿Ok? Entonces, dejémoslo en promedio por ahora. Ya sabemos, coge el promedio de las tres esquinas. También puedo hacerlo centroidal. ¿Ok? Donde, fíjense cómo incluso redujo en más su valor. ¿Por qué? Porque está tomando los valores de las esquinas y en lugar de coger 1, 2 y 3 y promediarlos o escoger el mayor o escoger el menor según lo que le indiquemos, está extrapolando o interpolando con estas funciones que lo rodean el valor que estaría en el centroide de ese elemento finito. ¿Ok? Entonces usted decide con cuál trabaja de esos ahí básicamente. ¿Ya? Bien, yo les diría que utilicen, en este caso el máximo nos viene súper bien. Y incluso el de la esquina nos da un valor mayor. O sea, es el peor escenario que nos podamos imaginar. ¿Ya? Y en uno de estos casos me parece que se notó más cuando puse centroidal. Creo que es donde más se notó que el gradiente no depende del... O sea, más bien que depende del elemento. Fíjense cómo se pinta un solo color. Yo honestamente aquí tendría que en verdad hacer un refinamiento para que el gradiente tenga más chance de desarrollarse. ¿Ok? Profesor, Sí, una pregunta. dime. Cuando usted está en la ventanita esa de plot, yo estoy ahí en el elemento, pero no me sale la flechita esa en el elemento para... Esta de Ajá, esa aquí. ahí no... Ya, es que Sí, yo ¿por le qué no? puse un probe aquí, una probeta. Ah, ya, ok. Ujú, Ya, gracias. ¿ok? Ya, entonces como yo les decía, cuando el gradiente depende demasiado del elemento, pues está claro que ahí hay que afinar. Y tiene sentido, porque justo aquí tenemos esta curvatura, estos redondeos que hay por acá. ¿Sí? Entonces sería bueno agregar allí un refinamiento. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un refinamiento entonces. Bien, voy a salir de aquí del plot. Y lo que yo hice ahora es simplemente modificar parámetros del gráfico. Los resultados no los estoy cambiando, los resultados están allí. ¿Cómo los presento? Es lo que yo acabo de hacer. O sea, los datos están absolutamente todos allí. Por eso yo no es que le cambio esto y tiene que volver a calcular. No, para nada. ¿Sí? Máximo corner creo que era el peor valor que nos daba, ¿verdad? Ah, miren, acá está el máximo. Sí, ahí está el máximo. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a refinar todas estas curvaturas que tiene el elemento. Al menos en esta cara superior. O sea, todas las que me forman esta intersección. Vamos a ver cuántas caras se nos hacen. Entonces, vamos a agregar a esto de aquí. Nos vamos aquí a Mesh. Clic derecho y le agregamos Mesh Control. Add Mesh Control. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya se fue la vista de resultados. Y debería de hacer lo siguiente. A ver, vamos a seleccionar caras.
caras, ¿ok? Y yo quiero, vamos a ver cuántas caras. Una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, 5, 6 y 7 caras, ¿ok? Esas son las que a mí me interesan refinar. Si bien, a ver, si bien acá tenemos curvatura y eso, pero acá no están tan concentrados los esfuerzos, ¿no? Aquí es donde están concentrados. Entonces, vamos en estas caras a refinar el elemento. Vamos a colocarle un refinamiento de 0.5 milímetros, ¿ok? Y le ponemos, ok, a esto de aquí, y ponemos generate mesh otra vez. A ver, esperamos que cargue. Disculpe, Sí. el element size, ¿cuánto le puso? Disculpe. 0.5 milímetros. Ok. ¿Ya? Y ya podemos ver cómo aquí, ¿sí? Aquí nos aparecen con estas cruces, ¿sí? Donde el elemento ha sido refinado. Y aquí ya nos aparece en el árbol el mesh control que agregamos. ¿Ok? Bien, algo más que podemos hacer para refinar es modificar, porque aquí siento que está creciendo demasiado rápido entre el elemento pequeño y el elemento grande, ¿sí? Aquí hay un salto muy brusco entre los tamaños de los elementos, y eso es por el growth rate que estamos utilizando. Entonces nos vamos a Mesh Settings, ponemos Settings, y aquí el de 1.5 lo vamos a reducir incluso más, lo vamos a poner en 1.2. Y miren, ni siquiera voy a activar el mid-side node, sino trabajemos como está ahí, ¿ok? Le damos OK, generate mesh. Y vamos a ver aquí cómo cambia. Ahora sí está mucho mejor. Fíjense que ya tarda más en crecer hacia los elementos más grandes. Eso está perfecto. Hemos generado aquí una zona más fina en general donde ya sabemos. Fíjense, nosotros primero hacemos un análisis para reconocer zonas. Vemos el gradiente qué tal está. Y en base a eso hacemos la corrección. Ahora vamos a ver qué tanto varía los resultados. Pues no, teníamos 137 y estaba por aquí ese valor, si no me equivoco. Entonces voy a poner Generate Mesh, ya lo hice. Le pongo correr a la simulación. Obviamente va a tardar un poco más que la anterior. Y ahora sí, yo me voy a Von Mises. A ver, esperemos que cargue, pero todavía no me cargue. Ahí recién está simulando. Ok, ahora sí está la solución completa. Bien, ahorita está en desplazamientos. No quiero desplazamientos, quiero display Von Mises. Ok, Von Mises, esperamos que cargue. Y miren el valor. El valor cambió a 140. Ok, vamos a revisar los otros valores. Fíjense, ahí ya el cambio fue porcentualmente muy pequeñito. Aumentó 3 megapascales. Dividamos 3 para 137. Por 100, 2%. O sea, tampoco fue demasiado lo que varió. Entonces, quizás si nosotros volvemos a afinar esto, ya sería ahí sí por gusto. ¿Ok? Ahí sí sería por gusto. Entonces, pongámosle aquí a editar. Veamos, bueno, el contorno está con fringe. Eso está bien. Estamos viendo máximo en la esquina. Pongámosle el promedio entre las esquinas. Que si no me equivoco, este creo que ha variado más. Porque el otro creo promedio entre las esquinas era 115. ¿Sí? El promedio entre las esquinas. Y este es de 129. O sea, ahí porcentualmente estamos hablando de más de 10%. ¿Ya? Y el centroidal promedio es uno de los más duros, creo, si no me equivoco. Sí, 104. Igual aumentó bastante. El otro creo que era 97, si no me equivoco. Bien, entonces así funcionan los refinamientos en Maya. Esto es un ejemplo claro pues, de una zona donde en verdad teníamos que hasta cierto punto refinar para obtener. Y más que por el valor como tal, que en realidad no varió demasiado, era por cómo el gradiente
se comportaba dentro de ese elemento. Aquí, si bien tenemos muchas zonas, vamos a ponerlos en continuo, ¿sí? A ver, editar, máximo corner. Ok, fíjense, aquí ya estas zonas ya son más independientes de su elemento. Ok, miren, esta zona roja abarca varios elementos. ¿Sí? Varios elementos abarca. Entonces, es un resultado mucho mejor este de aquí. Bien, bueno, voy a terminar esto. Y vamos a ir con los contactos, que es lo que me habían pedido la clase pasada. Bien, no sé si ya todos me enviaron la tarea. Recuerdo 2 recibidos de la tarea solamente, hasta ahora. Bien, si no lo hicieron, les recomiendo, bueno, no les recomiendo, tienen que poner conclusiones en base a los resultados que obtuvieron y en base al procedimiento en general, como comentarios en general del procedimiento que llevaron, ¿ok? Si lo entregaron sin eso, pues corríjanlo y me lo envían más tarde, ¿sí? sin problema. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora ya vamos a ver cómo modelar contactos ya físicos. Yo les envié hoy unos archivos. ¿Sí? Les envié básicamente 2 carpetas. Entonces esas 2 carpetas las descomprimen. ¿Sí? Las pueden descomprimir con la carpeta para que los archivos no se confundan. Y van a abrir un archivo, ¿sí? Que se llama, ya les doy el nombre del archivo, lo tengo por aquí. Se llama Contact-Modeling. Ese es el nombre del archivo. Y es importante de que estos 3 archivos que están en la misma carpeta estén en la misma ruta en el proyecto. ¿Por qué? Porque este es un ensamble que está hecho con esta pieza y con esta pieza de acá. Entonces tienen que estar las 3 ahí mismo. Ok, entonces salgo de esta pieza, ponemos abrir y yo lo tengo en una carpetita guardado, modelar contactos. Y aquí tengo Contact Modeling. Entonces voy a abrir un ensamble, ¿ok? Abro el ensamble. Y fíjense que hasta ahora veníamos simplemente analizando. Estábamos analizando simplemente una sola pieza. Ahora ya vamos a ver cómo considerarlo con el ensamble, ¿ok? Bien, entonces nos vamos al entorno de Nastran. Autodesk Inventor Nastran. Esperamos que cargue. Bien, entonces los contactos. ¿Cuáles son en este caso los contactos? Bueno, vamos a tener contactos como superficies que están unidas, soldadas, superficies que simplemente están en contacto, apoyadas, superficies que pueden deslizar entre sí, etcétera. Todo eso lo podemos considerar como un contacto. Entonces, en este caso, obviamente, los contactos son los que se generan entre los 2 pines, ¿verdad? Y la palanca. ¿De acuerdo? Entonces, para los contactos en general, vamos a tener diferentes formas de generarlos. Entonces, está el automático, que ese es el que viene por defecto, ¿sí? Está el manual y está el tipo solver. Entonces, Profesor, dime. bueno, no sé si escogí mal el archivo. Disculpe, ¿cuál era el archivo donde estaba el ensamble? Contact Modeling. Así se llamaba el archivo, el ensamble, Contact Modeling. Así se llama. Ah, ya, listo. Ok, entonces, cuando nosotros creamos con el botón auto los contactos, se van a crear en base a las configuraciones automáticas del análisis por defecto. Aquí en análisis nosotros podemos poner editar y se abren las características que tiene el análisis. Entonces aquí en opciones nosotros podemos ver que por defecto, si nosotros le ponemos auto a
a los contactos, se va a generar un contacto del tipo bonded. Que el bonded es como si estuviese soldado y no se pueda mover eso de allí. Y va a tener una tolerancia de 0.1. Ok, ¿qué es la tolerancia? Bueno, eso se los puedo explicar quizás. Bueno, a ver, la tolerancia es una distancia permitida entre los dos elementos que están en contacto. ¿Sí? Si la distancia es menor a ese, los va a fusionar. Si es mayor a eso, no los va a decir eso no está en contacto y no los considera en contacto. ¿Ok? Entonces, cualquier superficie o cualquiera dos elementos que estén separados menos de esta distancia, el software los va a considerar como que estuviesen fusionados. Bien, pero eso no es lo que yo siempre quiero. Yo no siempre quiero crear contactos automáticos. No me sirve eso. Y es más, aquí ya hay unos contactos que vienen ahí predeterminados, aparentemente, y yo no los quiero. ¿Sí? O no. A ver, pongámosle auto, a ver qué se crea. Ya. Ah, aquí están, perdón. Aquí están. Surface Contact. Ahí recién se han creado. Entonces, fíjense los contactos que se crearon. Se crearon 3 contactos. ¿Ok? ¿Cuál es el primer contacto? El primer contacto es entre el pin. ¿Ok? Y aquí hay 2 superficies con las que está unido. Con la de acá. El siguiente contacto es el del pin. Y aquí solo hay una superficie en la que está unido. Y el tercer contacto es el mismo pin, pero con la otra superficie. Entonces fíjense, los automáticos crearon un contacto, pero es del tipo soldado, es el tipo bonded. O sea, ese contacto en realidad no es lo que yo quiero, porque yo quiero permitirle a esto que rote. ¿Ok? Entonces a eso, en este caso en particular, a eso se lo conoce como un surface contact, porque son las dos superficies, cada dos superficies que se están fusionando en este caso. Bien, podemos darle clic derecho a cualquiera de estos y poner editar. Y aquí Doctor, podemos... disculpe. Sí, dime. ¿Sí me podría repetir otra vez cómo hizo la parte de Surface Contact? Así de manera rápida. Ah, sí, dale clic aquí a auto en contacts. Que está procesando. Y ahí se te van a crear solitos aquí. Ah, ok. Sí, Listo. yo anteriormente me había confundido y pensé que estos eran los contactos porque aquí dicen Contact Modeling, pero ya me di cuenta que ese es el nombre del modelo, ¿no? El Pues ensamble. claro, del ensamble. Entonces, en realidad, ahí recién se forman los contactos automáticos. Bien, si nosotros le damos clic y editar a cualquiera de los contactos, podemos ver sus características, pues y por defecto se hace el bonded y ya me escoge las dos entidades, lo que considera una entidad primaria y lo que considera una entidad secundaria. Entonces el software, y esa es una de las ventajas hasta cierto punto. A ver, si yo no quiero bonded, obviamente, pero yo podría a lo mejor configurar el ensamble porque esas son las propiedades del análisis. Pues si yo aquí le cambio para que no sea bonded y sea otro, yo le pongo auto y se van a crear con ese. ¿Sí? Una de las ventajas de los contactos automáticos es que el software, al menos si usted dibujó en Inventor, pues es bastante inteligente en cuanto al tipo de contacto y más que el tipo de contacto, la forma en que deben de comportarse uno con respecto al otro. Entonces esa es una de las ventajas hasta cierto punto de haber dibujado mismo en Inventor. Bien, otra de las características de los contactos automáticos, por ejemplo, están agregados aquí al análisis 1. Y por ejemplo, si yo agrego un sólido aquí, se agrega en el modelo. ¿Se acuerdan que yo les decía si algo está declarado en el ensamble, se declara aquí en el modelo también, en el análisis, perdón, si algo está declarado en el análisis, se declara en el modelo y si yo hago otro análisis, puedo tomar cualquier cosa que esté declarada en el modelo y volver a utilizarla sin tener que generarla nuevamente. Pero resulta que los contactos automáticos que se crean para este análisis en particular no me aparecen en el... Aquí, mira, aquí están los Surface Contact generales, como que de todo el archivo, de todo el proyecto. No me aparecen, eso es una característica de los automáticos. Es decir, que si yo hago un análisis nuevo tendré que generarlos, no los puedo llamar porque no existen en el modelo como tal, solo existen en ese análisis inicial. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que generar contactos automáticos cuantos análisis tengamos. ¿Ok?
Bien, entonces vamos a ir con el siguiente tipo de contactos, que es el manual. Voy a tomar estos tres, le voy a dar clic derecho y les voy a poner Suppress All. ¿Qué pasó? Suppress. Ah, no, suprimir creo que solo lo apaga nomás. A ver, voy a aplastar Delete. Ahí sí. Delete. Y Delete. Bien, ya no tengo contactos. No tengo contactos, no tengo constraints, solo tengo una carga ahí. Pues yo no puedo correr aquí la simulación porque no me va a arrojar ningún resultado. Bien, entonces, vámonos ahora a manual y veamos las opciones que tenemos. Sí, la primera opción es que le podemos poner el nombre que queramos a ese contacto, por ejemplo. Entonces ya ahí viene Surface Contact por defecto. Bien, existen dos tipos de Surface Contact. Tenemos superficie con superficie o tenemos borde con superficie. ¿Ok? Son las dos opciones o sea, una arista con superficie. Son las dos opciones macro, generales que hay para apoyos con superficies de contacto. ¿Ok? Bien, tenemos un cuadro donde podemos escoger lo que se llama una entidad maestra o primary. Ahora le ponen primary y secondary. Hasta la versión anterior se llamaba maestra y esclava. ¿Ok? No sé si alguien tiene una versión anterior y le aparecen esos nombres. Pregunto. Pero así aparecían. ¿Ok? Ya supongo que para ser un poco más políticamente correctos han decidido poner el primario y secundario. Entonces primario es el principal. Existen ciertas recomendaciones en base a cuál debería ser el primario. ¿Ok? Hay una que yo no la logro comprender, que se llama, es el que tiene menor curvatura. Eso es lo que dicen en la bibliografía oficial del software. Y yo creo que se refiere que el que se deforma menos debería ser el primario. Eso es lo que yo considero hasta cierto punto. Y el secundario pues sería el más sensible a fallas. Ahora, cuando hablan de acoples cilíndricos, en el caso de cilíndricos, ahí sí son bien claros de cuál debería ser el primario y cuál debería ser el secundario. Dicen que en el cilíndrico, el primario tiene que ser el exterior de los dos. Es decir, en este caso, la palanca. ¿Ya? La palanca. Y en el secundario, debería de ser el interior, en este caso, el pin. Ahora, yo no voy a escoger toda la palanca y todo el pin. Yo tengo que escoger la superficie en común que tienen ambos. O sea, las superficies que están en contacto. Bien, entonces, vamos a escoger como primario la superficie que está aquí adentro. Y aquí hay un problema porque está bien difícil llegar a esa superficie, ¿verdad? Por cualquier lado. ¿Yo cómo puedo escoger esa superficie interna si el pin me está estorbando? Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo sombrear por aquí, que sé que detrás ahí está esa superficie, y le doy clic derecho. A ver, aquí lo marqué sin querer este de aquí, lo voy a poner suprimir. Aquí, y le pongo seleccionar otro. Entonces, aquí entiende de que yo no quería marcar ese. A ver, y no me deja marcarlo. A ver, clic derecho, seleccionar otro. Esa es la cara interna. Ahí está. Si se dan cuenta, esa es la cara interna del cilindro, pero en la palanca. Entonces, ahí estamos. Ahí lo marqué. Y ahora le marco aquí donde dice secundario. Y ahí sí marco esta superficie exterior de acá. Ahí está. Entonces, allí yo ya he definido cuál es la primaria y cuál es la secundaria. Bien, si a lo mejor se equivocaron, ustedes pueden tomar esto. Por ejemplo, a lo mejor quiero cambiar el orden. Puedo tomar esto y la mando acá abajo. Y puedo tomar el pin y lo mando allá arriba. ¿Sí? Si es que se equivocaron. Entonces no tienen que volver a escoger ni nada. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver los diferentes tipos de contacto que existen. Tenemos el separation. Entonces, si ustedes dejan el mouse ahí un rato, debería de aparecer el nombre que en el código, ¿sí?, para Nastran tiene ese tipo de contacto. Este es el contacto que Nastran considera el general. General, así se llama el separation. Entonces, yo por aquí tengo guardada una descripción de lo que quiere decir cada uno. Déjenme ver si puedo acceder al link. Aquí tengo un link. Abrir. ¿Dónde está cargando eso?
Ahí está cargando. Entonces vamos a ver cuál es la descripción que me da el software con respecto a los tipos de acoples. Entonces el separation. Dicen, este tipo de contacto is a true surface to surface contact. Es un contacto de superficie con superficie verdadero. ¿Ok? Ambos deslizan, ¿sí? Y están libres a abrirse. Y aquí adjuntan una imagen. Veamos la imagen, que es bastante interesante. Separation, miren. Separation. Si ven, esto es bastante clave. Entonces tenemos estos dos elementos, ¿ok? Y son capaces de separarse. Y son capaces de deslizar entre sí también. ¿Sí? Son capaces de deslizar entre sí. ¿De acuerdo? El siguiente es el welded. El bonded, en Nastran, el código lo conoce como welded. Welded es soldado. ¿Ok? Y ese de allí, fíjense, es como que si estuviesen pegados. Como que si fuese una sola pieza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las superficies en común van a permanecer juntas siempre. ¿De acuerdo? Fíjense en la diferencia de acá. Este se puede abrir y obviamente puede deslizar también. ¿Qué más tenemos? Tenemos el que desliza, pero no se separa. Aquí este sería capaz de deslizarse en este sentido, o sea, mientras se mantenga el contacto entre las dos superficies en común, ¿sí? Pero es incapaz de abrirse como se abrió el de acá. ¿De acuerdo? Entonces ese es el deslizante, pero sin separación. O lo que en Nastran se conoce como slide. Bien, luego tenemos separación, pero sin deslizamiento, que en Nastran es lo que se considera rough. Visualicen una especie de superficie rugosa, donde yo dejo que el contacto se abra como tal, pero el movimiento lateral relativo de estas dos no se permite, en este caso. ¿Ok? Es como que si las tres, fíjense, porque aquí parece que fueran tres. ¿Sí? Solo se abren y se cierran, nada más, pero no se puede, no deslizarían. Este es bastante interesante. Ok, el offset bonded es una superficie, ok, de contacto fija como soldadura, pero con un espacio entre sí. ¿Para qué me serviría eso, por ejemplo? O sea, esto de aquí no se va a separar, está bonded, pero tiene un offset, es decir, tiene una distancia de separación entre los elementos que están en contacto. Esto me serviría, por ejemplo, para simular sin tener que dibujarlo un cordón de soldadura. Porque un cordón de soldadura no necesariamente es al ras, ¿sí? Sino que a veces me genera un espacio entre las entidades que deberían de estar en contacto, pero que porque el cordón de soldadura ahí está en medio, están unidas sí, pero tienen una pequeña separación. Obviamente en esa separación sí hay soldadura, ahí está la soldadura, pero no haría falta dibujarla porque podemos hacerle un welded offset. ¿Ok? Luego existe el shrink fit, que no han puesto un dibujo, pero es cuando hay interferencia de contacto entre las partes. Es decir, que están montadas unas sobre las otras, por ejemplo. Quizás cuando ya, y este es deslizante. No tengo un ejemplo claro en que les podría indicar, porque ambos son o deslizante o no deslizante. Y justo de esos no ponen ninguna imagen. Vamos a ver cuál es la descripción que dice. Este tipo de contacto tiene una interferencia inicial entre las dos partes en contacto y se permite el deslizamiento. Quizás para algún problema de fluidos pueda servir eso. Sí, bueno. Voy a buscar información de eso para enseñarles. Bien, entonces, ya vimos los diferentes tipos de contactos que se pueden generar. ¿Cuál nosotros escogeríamos? ¿Cuál creen que es recomendable para nuestra aplicación? Sliding no separation, tal vez. Sliding no separation puede ser útil. Sí. Sí, puede ser útil sliding no separation. Incluso el separation puede ser útil. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué tal si se deforma el agujero de la palanca? Ok.
y ya no es un círculo, sino que es un óvalo. O sea, si yo le pongo el separation, sería capaz de deformarse así. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque yo podría generar ese óvalo, porque habría un poquito de separación entre el círculo perfecto que tendría el pin, ¿sí? Y la pequeña curvatura como forma de óvalo que se empieza a separar. O sea, ya deja de haber ese pequeño contacto. Entonces, sí, en el ejemplo que yo tengo se escoge separation, no sliding, no separation. Pero yo diría que el separation también puede ser bastante útil. ¿Ok? Bien. Factor de rigidez. Factor de rigidez, por lo general van a utilizar uno. Es un factor que me relaciona las rigideces de las dos piezas que están en contacto. Usualmente valores muy altos tienden a hacer que no converja el problema y no lo puedan resolver. Entonces trabajar con uno es, al menos en estos problemas no lineales, pues es la recomendación en general. ¿Ya? ¿Qué otra opción tenemos aquí? Simétrico y no simétrico. Ok, el tipo de penetración. Es básicamente qué tanto puede indentarse una pieza sobre la otra. Si lo ponen simétrico, ambas van a ser capaces de indentarse una sobre la otra. Ok. Si le ponen asimétrico, solo el máster puede indentarse sobre el secundario. ¿Sí? Solo el primario puede indentarse sobre el secundario. Ok. Simétrico también. Vamos a usar simétrico. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué otro dato tenemos por aquí? Ya, este Max Activation Distance, tengo la definición por aquí en inglés, déjenme buscarla. Es un valor de, aquí dice, es un valor de tolerancia que especifica la distancia en que el elemento de contacto debe ser activado. ¿Ok? Esto ayuda a limitar el número de elementos de contacto y por ende incrementa reduce el tiempo de solución. ¿Ok? Bien. A ver. También, fíjense, a ver, algo que es importante que menciona la bibliografía es que las opciones de contacto son opciones que en realidad son súper avanzadas. ¿Ok? Y si usted es capaz de reconocer absolutamente todas estas propiedades, ¿sí? Que yo ahorita puse en avanzados, ¿sí? Usted podría tener resultados mucho más fieles. Pero claro, ya, de hecho, ya estos parámetros de aquí ya configuran internamente un montón de cosas, un montón de asunciones que el software va a hacer que permiten resolver el problema y de todas formas mostrar resultados que se podrían considerar bastante realistas. ¿Ok? Bien, a ver. Ah, ya, bueno, voy a poner aquí, voy a salir de aquí, ¿ya? Y nos falta la opción de solver. Ok, ¿para qué sirve el solver? Fíjense. Solver. Disculpe, salimos sin guardar ese cuadro de diálogo. Sí, no importa. Ahora vamos a modelar los contactos en otro ejercicio que tengo planificado, ¿ok? Para también considerar otras cosas más. Bien, solver. Solver es otro tipo de contactos. Los contactos solver son contactos que solo se van a generar durante la simulación. ¿Cómo durante la simulación? Supongamos que usted tiene, qué sé yo, una superficie. Porque miren, yo puedo especificar las zonas de contacto. Yo voy a tener esta superficie. ¿Ya? Yo tengo esa superficie. Y claro, no es el caso. Pero digamos que esto se va a deformar tanto. ¿Ya? Que eventualmente esa superficie se va a tocar con la de acá. Entonces, yo no he modelado ningún contacto porque en el estado inicial no existe. ¿Ok? Pero yo considero que eventualmente se van a tocar. Entonces, si llegan a tocarse, si llegan a estar en contacto, yo puedo definir las propiedades de ese contacto que sé que se va a generar o que posiblemente se pueda generar. Y lo puedo definir con los mismos tipos de contacto que definí anteriormente, con igual cantidad de propiedades. Estamos. Ahora, obviamente en este caso no tendríamos que considerar nada de eso. Bien.
Bueno, entonces voy a finalizar aquí el Autodesk Inventor y vamos a cerrar esto por ahora. Y voy a abrir el... A ver, le voy a poner cancelar esto. Y vamos a abrir el otro ensamble que les envié, ¿ok? Que está... Bueno, yo se los envié en una carpeta que se llama agregar contactos y simetría. Y se llama lever pins. Y ese ya tiene una, dos, son 3 piezas. ¿Sí? Son 3 piezas. Ok, lever pins. Y vamos a abrir ese ensamble. Sí, el ensamble es diferente al anterior. El anterior no lo íbamos a poder resolver, creo, porque una de las piezas son 2 piezas y no sé cómo el software vaya a identificar eso. En todo caso, aquí son 3 piezas individuales. Ok. Y este caso de aquí tiene una particularidad. No sé si ya lo abrieron. Pero ¿qué pasa? Miren, es solo la mitad del anterior. ¿Ok? Bien. Simétrico. Claro, es simétrico. Miren, están cortados tanto los pines como la palanca. Entonces, eso nos puede ayudar a reducir tiempos de resolución. Sí, eso es importante. Y entonces, en general, cuando seleccionamos el tipo manual para configurar un contacto, escogemos al maestro como el segmento de contacto con menor curvatura. O si se trata de un contacto cilíndrico, escogemos al maestro como el segmento exterior. Ya sabemos, eso era la palanca en este caso. Bien, ahora, la bibliografía habla de unas reglas, ¿ok? La regla de la rigidez diferencial le llaman ellos, ¿ok? Entonces dice que puede ser muy útil para determinar la mejor manera de modelar ciertas reacciones que ocurren en los problemas. Miren, nosotros tenemos las idealizaciones. Entonces, en teoría, mientras menos cosas son idealizadas, déjenme mirar el entorno de Nastran, ¿sí? Más realista debería de ser el análisis. ¿A qué me refiero con menos cosas idealizadas? Por ejemplo, nosotros le damos clic a idealización nueva y nosotros la palanca la definimos como un sólido. Eso ya es una idealización, ¿verdad? Bien, ahora, si nosotros usamos el caso donde, ¿se acuerdan que nosotros hicimos lo de relacionar la superficie con un punto agregando una idealización como si fuese un cuerpo rígido nuevo? ¿Se acuerdan cuando hicimos eso? Eso de allí es crear una idealización nueva. Entonces, sí, las idealizaciones pueden ser muy cercanas, ¿sí?, al problema real, por lo tanto los resultados que nos van a arrojar son muy correctos o van a ser muy correctos. Entonces, hay reglas que a mí me permiten o que me dan una indicación de qué puedo yo hacer o no. O sea, si es conveniente idealizar o no es conveniente idealizar. Por ejemplo, dice, si la rigidez de la parte de interés es mucho menor que las partes de soporte, utilice restricciones. Ok, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, acordémonos del primer caso que vimos de la palanca, donde nosotros ni siquiera modelamos lo de la superficie, sino que pusimos como que si fuese un acople de aquí, lo hicimos como fijo. O sea, estábamos reemplazando el colocar un sólido allí, porque no está dibujado. El dibujar, entre comillas, el cilindro, que fue lo que hicimos, ¿sí? Tampoco lo hicimos y más bien pusimos directo un constraint allí. Ok, ¿por qué? Nosotros utilizamos constraints en lugar de partes o en lugar de idealizaciones si es que sabemos que el sólido es mucho menos rígido que el soporte. ¿Ok? O sea, quiere decir que el sólido, la palanca, es lo único que se va a deformar y el soporte no me interesa porque sé que el soporte es demasiado resistente comparado con el elemento. Por eso le puse eso de ahí, es un apoyo y ahí se va con un constraint. Y no necesariamente es el caso. ¿Ok? En este caso en particular, quizás el perno también sea tan deformable como lo es la palanca. Por lo tanto, a mí me interesaría ni siquiera idealizarlo como lo hicimos en el segundo caso, sino que en realidad a mí igual me interesa dibujarlo completamente. ¿Ya? La siguiente regla es que dice, si la rigidez de la parte de interés es mucho mayor que el soporte, ya, utilice cargas o loads. ¿Ok?
Entonces, aquí lo que quiere decir es que reemplazamos el tener que dibujar, ¿ok? El tener que dibujar por ejemplo, fíjense, esa palanca, ¿ok? ¿Cómo creen que se está aplicando la fuerza sobre esa palanca, la fuerza que está acá? No es que haya una fuerza y ya. ¿Quién está aplicando esa fuerza? Sí, ¿qué podría estar aplicando esa fuerza? Pero ahí está el punto de aplicación. O sea, No, ¿quién yo es la...? sé. ¿Quién físicamente, en la vida real, en una máquina, quién va a estar aplicando esa fuerza? El operador. El operador, puede ser que una persona esté jalando eso, se me ocurre, ya ese es el caso, motor. ese es el caso más elemental. Puede ser un cilindro, un pistón que esté aplicando una fuerza allí. Puede ser un cable, etcétera. Ok. Yo no estoy diseñando ni el cable, yo no estoy ni diseñando el pistón. Quiere decir que mi punto de interés aquí es la palanca. ¿Ok? Y a lo mejor ese pistón, ese cable es súper resistente, yo no me tengo que preocupar por eso. ¿Ok? O al contrario, es como una especie de fusible, yo sé que eso se va a romper mucho antes que la palanca, entonces yo nada más quiero colocar el efecto que tiene eso sobre la palanca. ¿De acuerdo? Entonces yo reemplazo el tener que utilizar, el tener que dibujar el elemento que va directamente conectado a eso y lo reemplazo por la fuerza que éste aplica sobre ese elemento. Por eso dice, si la rigidez de la parte de interés es mucho mayor que el soporte, entre comillas, o en este caso que el elemento, o sea, ni siquiera me interesa ese elemento, entonces yo reemplazo eso por una fuerza. ¿Ok? Por eso también hicimos esa primera asunción de que en el caso de acá, ¿sí? Este soporte no lo consideramos y consideramos su fuerza de reacción. Por supuesto, eso era un caso incorrecto hasta cierto punto. A ver, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que yo puedo reemplazar elementos, ya sea o por fuerzas o por constraints, por restricciones. Estamos. Entonces, si la rigidez de la parte de interés es similar a los soportes, ¿sí? Nos recomienda agregar los soportes. ¿Sí? Es recomendable agregar los soportes. Y este es el caso, ¿verdad? O sea, son dos metales, no necesariamente son el mismo metal, pero es posible que ambos se deformen. ¿Sí? Entonces, lo ideal en estos casos es modelar el acople también. ¿De acuerdo? Cosa que, por ejemplo, en la estructura no se hizo. Porque no hacía falta en realidad eso. Yo no voy a modelar precisamente cada una de las intersecciones entre los elementos de línea. Yo más bien puedo utilizar tal vez las fuerzas que se generan allí para modelar de ese modo los esfuerzos que ocurren en cada una de esas esquinas, de esas intersecciones, para de ese modo modelar la unión, ya sea por soldadura o ya sea por pernos. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso sí nos interesa tener tanto el modelo de la palanca como de los dos pines. ¿Ok? Ambos nos interesan. Y nos interesa, por supuesto, agregar los contactos que ocurren. Mire, aquí hay algo interesante de lo que habla los manuales de Nastran. Es que es importante darse cuenta de que toda idealización, ¿sí?, de interacción implica ciertos da y toma. O sea, dar y recibir. La mayoría de las tomas de dar implican rapidez y sencillez. Es decir, ya yo no voy a dibujar el elemento, voy a poner ahí un constraint, no voy a dibujar el elemento acá, voy a poner una fuerza. Entonces yo decido hacer ese sacrificio, como quien dicen, para poder generar una solución más rápida que me pueda dar resultados buenos o malos, no lo sabemos. ¿Sí? Y los da, o sea, en lugar de a ver, ya revisamos los recibir o los dar. A ver, la mayoría de dar y recibir tomas implican rapidez y sencillez. Y los dan implican compromisos en la respuesta de la interacción. Ya, una idealización perfecta produce exactamente la misma respuesta en la interacción que las partes físicas. Sí, una idealización perfecta. Ya, la clave es equilibrar
la velocidad de precisión y la simplicidad del modelado con una cantidad aceptable de variación de la respuesta física real. ¿Ok? Es decir, hay que saber cuándo idealizar y cuándo no. Aquí, por ejemplo, lo de la simetría, ¿sí? Es una buena idealización. En este caso en particular. O sea, nosotros vamos a reemplazar la otra mitad que falta con alguna de las idealizaciones que nosotros podemos generar aquí. ¿Qué idealización puede ser? Puede ser a lo mejor un constraint, ¿sí? Que a mí me reemplace el hecho de no tener la mitad de esto de aquí. ¿Ok? Bien. Bueno, ya tenemos el ensamble abierto. Vamos a generar aquí los contactos que necesitamos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un constraint y tenemos otro constraint. ¿Qué más tenemos? La carga si la queremos. Ah, no, esto no es aquí. A ver, idealizaciones. Tenemos sólidos, aluminio, acero. Superficies de contacto. Yo no quiero estas superficies de contacto. Vamos a eliminarlas. Con delete. Yes. Yes. Ya, ¿qué más queremos? Idealizaciones. Vamos a borrar todas las idealizaciones. Los sólidos. Remove all. Ok, ya no tengo idealizaciones. Vamos a eliminar la carga. Vamos a eliminar los constraints. No queremos nada que ya esté hecho. Ok, vamos a empezar desde cero. Bien, entonces. Primera idealización. Idealization. Bien, yo quiero definir el material para la palanca. Ok, entonces. La vez pasada que hicimos una idealización y agregamos un material, solo teníamos una pieza. Que era la palanca. Aquí tenemos varias piezas, entonces va a ser un poco diferente porque yo no quiero que le agregue el mismo material a todas las piezas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a buscar el material de aluminio que me aparece precargado. ¿Por qué? Porque fue eventualmente utilizado y ya está, debería estar declarado aquí en modelo, no en el análisis. Ojo, aquí en análisis no está. Si aparece declarado en modelo, entonces lo puedo utilizar, ¿ok? Y si yo le pongo OK, lo más probable es que me lo asocie a todas las entidades, a todas las geometrías. Yo no quiero eso. Entonces le voy a poner aquí Associated Geometry. Y aquí le doy clic y solo marco la palanca. ¿Ok? Y asegurémonos de que sea un elemento sólido. Y le damos OK. Ya, ahora sí, ya tenemos el sólido 3. Con material de aluminio. Perfecto. Agreguemos otra idealización. Elemento sólido. Ya, vamos a utilizar as steel. Alloy steel vamos a utilizar. Alloy steel. Y lo voy a asociar esta vez a este elemento y a este elemento. Los dos pines van a ser de aleación de acero. Ok. O acero aliado sería. Alloy steel. Acero aliado sería. Aliado. Bien. Ya estamos. Ahora vamos a agregar el constraint. ¿Sí? Vamos a agregar el constraint. ¿Qué constraint a mí me interesa? ¿Ya? Yo que debo de ajustar firmemente van a ser los pasadores. Como que si los pasadores están firmemente unidos. ¿Ok? Y el giro va a ser simplemente entre la palanca y alrededor de cada uno de los pasadores. Entonces yo voy a poner este apoyo fijo en esta cara y en esta cara de aquí. ¿Para qué? Para no restringir esta cara cilíndrica y que no haya conflictos con la cara cilíndrica interna de la palanca. Básicamente, no sé si me pueden observar, aquí aparece mi imagen. Es como que si yo cogiera el pin y lo agarro así de sus dos extremos. Como que si este fuera el pin y lo estoy agarrando así básicamente. ¿Ok? Entonces hasta cierto modo voy a permitir el giro de la palanca alrededor del... Si lo llego a agarrar de la cara exterior es como que si lo estuviera haciendo así. Y no permitiría que gire la palanca alrededor de este de acá. ¿Ok? Bien, yo sé que es un poco bizarro hasta cierto punto, pero bueno. Y solo marcamos este extremo y no el otro porque el otro extremo va a salir por simetría. ¿Ya? Y nos aseguramos de que esté fijo. Le damos clic a OK. Y ahí está fijo eso de allí.
Bien, ahora tenemos que agregar un constraint. ¿Sí? Tenemos que agregar un constraint que me simule la simetría. ¿Ok? Entonces, el constraint que yo busco es el siguiente. Vámonos a constraints. ¿Sí? Y lo primero que voy a hacer es marcar todas las superficies que fueron cortadas. De todos los elementos que fueron cortados. Entonces aquí el pin fue cortado. Aquí fue cortado la palanca. Cuidado, marcan esta superficie. Esta superficie está aquí atrás. ¿Ya? ¿Qué más? Esta superficie de aquí. Ah, no, esta no. No, esta tampoco. Ah, y esta de aquí. Esas tres. 1, 2 y 3. Y fíjense lo que tenemos aquí. Simetría. Entonces, ¿en qué eje yo tengo la simetría? En el eje X. O sea, normal al plano de simetría. El eje X es el eje normal al plano de simetría. ¿De acuerdo? Entonces yo marco simetría en el eje X. Y observen lo que va a pasar con esto de aquí. Con las 6 restricciones en el momento en que yo le doy clic a simetría. Se desactivan. ¿Sí? 3 grados de libertad se están desactivando. Rotación en Y, rotación en Z y rotación en X. ¿Ok? O sea, yo solo estoy bloqueando traslación en X, rotación en Y y rotación en Z. El otro son libres. ¿De acuerdo? Y así yo simulo la simetría. Esto de aquí es bastante útil. Este software, ¿sí? Me permite utilizar esto de aquí para definir simetría. En ANSYS no hay. Usted tiene que aprenderse cuál es cuál de cada una para saber cuál desactiva y cuál no. En cambio aquí esto es súper útil. ¿Ok? Entonces le damos OK. Y ya está la restricción. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya está restringido y ya está con simetría. A mí me falta, ¿qué cosa? Agregar la carga. ¿Ok? Entonces vamos a poner un load. Y esta vez va a ser en esta cara de aquí. Pues aquí estaba la fuerza. Bien, se recuerdan que la fuerza era de 1000 newtons dividida entre las dos caras. ¿Ok? Es decir, 500 para cada cara. Y como aquí yo solo tengo una de las caras, yo debería de poner la mitad de la fuerza. Ahora, cuidado, se confunden. En esa ocasión, la fuerza era en X porque el dibujo tenía otra referencia. Y a propósito, este dibujo está hecho con otra referencia para uno poder identificar siempre en qué dirección tiene que poner. Ahora, en Z, pero en menos Z, nosotros vamos a poner aquí menos 500 newton. ¿Ok? Y le damos OK. Y ahí está la fuerza. Y ahora sí, yo ya tengo. Ah, no, falta algo. ¿Qué falta aquí? Ya me estaba olvidando. ¿Qué no he hecho todavía aquí? Porque bloqueé El esto. mesh. tal vez. No. Antes que el mesh incluso. Me faltan los La contactos. condición de Materiales. contacto. El contacto. El contacto me falta. No, los materiales ya están aquí. En Solid 3 y Solid 4, ahí están con los materiales. Yo no definí la zona de contacto entre estos de acá, pues. Entonces, vamos a agregar A ver. Los podemos hacer automáticos y luego modificarlos. O los podemos hacer manuales y modificarlos. Vamos a ver qué ocurre cuando los hacemos automáticos. ¿Ok? Pongámosle auto. ¿Ya? Obviamente los hizo. Si le damos clic derecho a los dos que se formaron, al primero, está como bonded, ¿verdad? Obviamente. Pero veamos cómo escogió las dos entidades. ¿Ya? La primaria es el cast lever, o sea, lo reconoció súper bien porque es el externo, ¿verdad? El cilindro externo. Y el secondary es el pin. O sea, que por ese lado está excelente. Ahora, en lugar de bonded, vamos a hacer lo que yo les dije. Vamos a ponerlo no con sliding, no separation, sino con separation. Por si acaso, el separation incluye también sliding. ¿Ah? ¿Sí? El separation solito también incluye sliding. Bien. El resto de parámetros los dejamos así, simétrico y y le damos OK.
Ya, el contacto 2 habría que hacerle exactamente lo mismo. Editar y le ponemos separation. Vamos a ver si los... Sí, está el cast lever y está el pin interno. Está escogido bien eso. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos contactos. Ahora sí hay que mallar. Vamos a mallar. Antes de mallar voy a poner Mesh Settings. Y vamos a modificar algunas cosas. Bien, el tamaño yo creo que lo podemos dejar por defecto en el que viene. Pero el settings vamos a cambiarle aquí a 1.1. Ya está cambiado en 1.1. Que esté el mid-side y que esté el on. ¿Ok? Le damos OK a esto. Y le ponemos Generate Mesh. Ya, y miren el mallado que se hizo aquí. Están mallados tanto los pines como la palanca. ¿De acuerdo? Le podemos dar OK. Y ahora podemos correr el análisis. No debería darnos ningún error, entiendo. Vamos a revisarlo. Ok, solución completa, perfecto. No lo afiné porque igual iba a tardar bastante más. Ahí está el esfuerzo de 137 máximo. Pero vámonos a los desplazamientos, a la deformación. Ok. Y, a ver, ¿por qué no muestra? A ver, display, editar. Display. Display. ¿Por qué no me muestra los colores? Visibility options, element edges. Doctor, en la parte superior dice contorno, arriba. Ah, es verdad, muchas gracias. Sí, está desactivado. Operation on plus must be completed before proceeding to additional changes on the... Ah, ya, tengo que primero apagar esto y de ahí ponerle contour. Ok, ahí estamos bien. Bien, ahora vamos a poner a animar para ver qué es lo que ocurre aquí. Esperemos que cargue. Veamos si ocurre alguna especie de separación. Aquí quizás sea imperceptible. Vamos a ver en el otro agujero. Ajá. ¿Sí ven? Por eso les decía que a lo mejor el de separation nos iba a venir bien. Quiere decir que el agujero... Y tiene sentido porque es aluminio, ¿verdad? El de la palanca comparado con el acero. ¿Ok? El del acero es mucho más resistente. Entonces no se deforma casi. ¿Ok? O más bien lo estamos quizás tratando como un cuerpo indeformable. Sobre todo considerando de que está agarrado completamente desde el extremo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad aquí el elemento de interés es pues la palanca, ¿verdad? Sí, miren, aquí está la separación. Bien, algo quizás que no mencioné mucho es lo del factor de seguridad. Ok, vamos a ponerle display al factor de seguridad. Sí, el factor de seguridad es una medida súper útil. Supongo que relaciona usualmente el esfuerzo último, el de excedencia del material con el esfuerzo al que está sometido el elemento. Entonces uno esperaría tener factores de seguridad mayores que 1 y muchas veces mucho mayor que 1, mayor de 1.5 o 1.2 al menos. ¿Ok? Y en este caso en particular, claro, a ver, porque si yo estudio directamente los esfuerzos, a ver, von Mises, display, veamos cuál es el máximo esfuerzo que ocurre. 137, ya, perfecto. 137. Ahora, ¿ustedes se saben de memoria cuál es el esfuerzo de excedencia del acero o del aluminio con el que estamos trabajando? En realidad son datos que no todos lo sabemos de memoria. Entonces el factor de seguridad me ayuda a identificar en verdad si esto está fallando o no. Y fíjense que tenemos un montón de zonas de color rojo con factor de seguridad menor que 1. Yo no quiero un factor de seguridad menor que 1. ¿Sí?
¿Cómo podría yo corregirlo el factor de seguridad? ¿Qué cambio le harían? Ya no hablando ni siquiera de cargas. Digamos que yo quiero que soporte esa carga que está definida. Yo cómo modifico la palanca de algún modo para no estar con factor de seguridad de color rojo. Cambio de material. Cambio de material, tiene toda la razón. Vamos a cambiar el material para ver si podemos cambiar el resultado de este análisis. Entonces, vámonos al sólido 3, lo editamos y cambiémoslo a un acero. Usemos usemos el Steel Mild esta vez, ¿ok? Damos OK y vamos a correr nuevamente el análisis. Esa es una alternativa, por supuesto hay más alternativas. Pues si ya ni con el material cambia, pues tendré que cambiar la forma, tendré que reducir la fuerza, que usualmente no es el caso porque yo ya tengo definida la carga que quiero soportar, sino que tendría que tal vez cambiar la geometría. Vamos a ver cómo estamos de factor de seguridad. Mucho mejor. Ahora sí. Y ya no por el color rojo, sino por el valor que tiene el menor, ¿verdad? Miren, factor de seguridad de 2.36. Eso está perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de cómo el análisis, ¿sí? El análisis nos permite tomar decisiones en diseño. ¿Ok? En este caso cambiamos el material. Eso fue una decisión de diseño puramente. Bien, entonces con eso terminamos la práctica. Yo les voy a pedir que hagan lo siguiente. Modelen una pieza que tenga al menos 2 contactos. ¿Ok? Y que sean cilíndricos para que se les haga. Ahora, si ustedes desean modelar otro tipo de contacto, modélenlo. Yo no tengo ningún problema, pero les recomendaría que hagan una pieza con al menos 2 contactos y que pueda ser analizada por simetría. Entonces quiero que la analicen tanto con simetría como sin simetría. Me recuerdo del problema que presentó su compañero del cigüeñal. Ese es bastante útil. Te pediría que dibujes también los contactos. ¿Ok? Eso te pediría. O sea, las chumaceras. Ya no te... Doctor. Sí. Entonces continuaría con ese entonces. Claro, pero ya tendrías que dibujarlo como un sólido completo. Eso Ya, porque, sí, claro. entonces les pediría que busquen, ¿sí? Un problema del mismo estilo donde podrían tal vez definir una simetría, y me gustaría que comparasen los resultados de analizarlo con simetría o de resolverlo completo. De acuerdo, y yo creo que por ejemplo en el caso de su compañero tendríamos incluso hasta doble simetría se podría hacer. No estoy seguro si la simetría en el plano longitudinal sería tan viable como a lo mejor la simetría en un plano central, en todo el medio del cigüeñal. Tal vez esa sea más útil que el analizar, o sea, que al final de que solo un soporte y la mitad del cigüeñal. O si corta todos soportes y todo, chumaceras y todo en la mitad. Eso creo que sería más complicado, tal vez. Podría hacer la prueba con ambos. Ok, entonces esperaría que hasta la semana que viene me envíen, porque ya es la última semana de clases, la semana que viene, me envíen un pequeño reporte con resultados y sobre todo decisiones que tomaron post resultados y tal vez una comparativa entre los resultados de haber hecho la idealización, como les decía, de la simetría o de haber analizado todo el sólido, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Ok, bien, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar... Profesor, o sea, la otra semana Sí. definimos ¿cómo sería? No le entendí la pregunta, perdón. Para la otra semana tenemos definida la geometría. No, ya me tienen que entregar el reporte porque es la última semana de clases. Ya, ok, listo. Sí. Listo. Y yo me imagino que la semana que viene están otra vez con Livingston. Ya voy a hablar con él. Yo entendería que sí. Ya, listo. Ok. Pero sí, creo que la otra semana es la última semana de clases, creo. Sí, del primer parcial. Bueno, en todo caso, la semana que viene, pues le espero igual el miércoles sus
los reportes. Si gustan, igual me pueden hacer una pregunta escribiéndome por correo o al celular. Y si tienen alguna duda con respecto al sólido, no sé si todos saben dibujar en Inventor, pero en realidad es bastante sencillo, pues no tienen que hacer un ensamble muy complicado, como les digo. Un solo sólido con al menos 2 soportes. ¿Sí? Sería interesante ver qué análisis hacen. ¿Ok? Bien, bueno, entonces ya ahora dejo de grabar.